Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, todavía soy Jaime Bailey. Persevero en ese antiguo oficio, decadente, lánguido. Y hoy, ¿qué día es hoy? Es martes 29 de mayo. Estamos saliendo en vivo y en directo. Sigue la lluvia ensañándose con nosotros ferozmente. 9 en punto de la noche aquí en Miami, nos están viendo en Estados Unidos y Puerto Rico. En un momento voy a conversar con un brillante historiador venezolano, Elías Pino Iturrieta. Una mente brillante. No tiene desperdicio la entrevista que voy a permitirme, va a ser un lujo con Elías Pino, que es además editor del diario El Nacional, un diario legendario, ¿no?, en Venezuela. Un diario que sigue siendo una tribuna de excelencia periodística, ¿no?, frente a los desafueros de la dictadura de ese país. Elías Pino Iturrieta, en un momentito. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a mi amigo venezolano Francisco Ramos Parra y también a una encantadora pareja de Bogotá, Amparo y Orlando. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, Francia ha encontrado a un héroe improbable. Es un muchacho de 20 y pocos años, inmigrante de Mali, llevaba pocos meses viviendo en París y vio que un niño estaba colgado del balcón de un cuarto piso a punto de caer. Este inmigrante de Mali, muchacho fornido, espigado, no vaciló un segundo y escaló de balcón en balcón hasta el cuarto piso, rescatando heroicamente al bebé. El país entero se ha rendido ante su coraje, el presidente Macron lo ha recibido en la Casa de Gobierno. Por supuesto, le han entregado ya la ciudadanía francesa, que es un acto de justicia. Y después los tontos de capirote, que están por todas partes, también los hay en Europa, dicen que los inmigrantes pobres del sur vienen a contaminar nuestras sociedades tan educadas. Muy por el contrario, ¿no? La mezcla, el entrevero, enriquece. Bueno, ¿qué hace? Yo tengo simpatía por el presidente Macri, yo hubiera votado por él, quiero que le vaya bien, yo lo apoyo. Ahora bien, ¿qué hace el jefe de gabinete de Macri, el señor Marcos Peña, en La Habana, congraciándose con el repugnante canciller cubano Bruno Rodríguez a la parrilla? ¿Qué hace el señor Peña allí proponiendo negocios con una satrapía que viola los derechos humanos? ¿No tienen escrúpulos y principios los amigotes de Macri, el señor Marcos Peña? El canciller cubano Bruno Rodríguez recibió en La Habana al jefe del gabinete de ministros de Argentina, Marcos Peña, quien realiza una breve visita a la isla con el fin de consolidar las relaciones bilaterales. El funcionario argentino viajó a Cuba acompañado por el coordinador de asuntos estratégicos de la presidencia, Norberto Pontiroli. Peña dijo a través de su cuenta en la red social Twitter que el motivo del viaje a la nación caribeña es cimentar los vínculos de su país con el gobierno cubano tras la llegada de la presidencia de Miguel Díaz-Canel, quien el pasado 19 de abril relevó en el cargo al general Raúl Castro. Fruslerías, paparruchadas, estrechar los vínculos. Pues no, señor. Con la dictadura de La Habana no hay que estrechar ningún vínculo. Hay que denunciarla ante el mundo. Hay que aislarla, pero no, van los cancilleres y los presidentes de América Latina a hincarse de rodillas. Es bastante patético. Deploro lo que ha hecho el señor Marcos Peña, como en su día deploraba igualmente lo que hacía, por ejemplo, la expresidenta chilena Bachelet o el expresidente uruguayo tan simpático Mujica, ¿no? Se ve que cuando se trata de la dictadura cubana, todos estos señores sufren de hemiplegia moral, ¿no? Son valerosos para combatir en general las autocracias, salvo la cubana. Bueno, en España el señor Rajoy, el presidente de gobierno, el señor Mariano Rajoy, está contra las cuerdas. Un escándalo más de corrupción estremece a su partido. Rajoy y el Partido Popular se han hundido en las encuestas. En cambio, brilla la estrella ascendente de Albert Rivera, de Ciudadanos,
Por lo visto, muchos de quienes votaban por el Partido Popular quieren votar ahora por Rivera, por Ciudadanos, y el Partido Socialista de Sánchez ha planteado una moción de censura contra Rajoy que se va a discutir en el Congreso de los Diputados este jueves y este viernes. Pero Rajoy no va a dimitir y no es seguro que la moción de censura prospere. Sánchez necesita reunir como mínimo 176 votos. Para eso tendrán que votar los socialistas todos, los de Podemos, los chicos malos chavistas de Podemos, todos, y los partidos minoritarios catalanes y vascos. Si se reúnen todos, son 179 votos, suficientes para tumbar a Rajoy. Lo veremos este jueves y viernes. Entre tanto, se han desplomado las bolsas en Europa, incluyendo la española. Jornada negra en las bolsas europeas. La incertidumbre sobre la continuidad del gobierno de Mariano Rajoy, el desplome de la banca y la inestabilidad de Italia han teñido de rojo el parqué madrileño por quinta jornada consecutiva. El IBEX 35 retrocedía el 2,5% y salvaba por la mínima los 9.500 puntos. Las pérdidas de la semana se amplían así al 3,11%, las mensuales al 4,60% y las del año al 5,20%. En el resto del continente, las bajadas han ido del 1,26% en París al 2,65% en Milán. La bolsa, qué tentación, ¿no? Sobre todo para nosotros los inversores estúpidos, ¿no? No hay peor combinación que un inversor ignorante y codicioso, como yo. Fíjense, si ustedes hubieran puesto, por ejemplo, $10.000 en mayo del año pasado en acciones de Amazon, ahora tendrían 16.000. Si hubieran puesto en enero de este año los mismos $10.000 en acciones de Amazon, ahora tendrían 13.700. Pero, claro, los que saben dicen, la bolsa está inflada, en cualquier momento se va a derrumbar, y es Trump, con sus exabruptos, quien la va a desinflar. Bueno, el presidente colombiano Santos, a quien yo tengo como un felón, como un pérfido, le mintió al mundo porque dijo que Colombia está en paz y que las FARC se han rendido. ¿Era verdad? No, era un embuste. Si las FARC se hubieran rendido, no se explicaría cómo, en la madrugada de ayer, el ejército colombiano mató a 11 terroristas de las FARC al sur de ese país, en el Caquetá. 11 disidentes de la exguerrilla FARC murieron en combates con el ejército colombiano, informó el lunes el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Los enfrentamientos se produjeron el domingo por la noche en el municipio de Montañita, en el departamento de Caquetá, al sur del país, donde tropas militares llevaban a cabo un operativo antiextorsión. Los combatientes formaban parte del grupo dirigido por Rodrigo Cadete. 11 de esos miembros de esa organización ya no están con nosotros y 2 heridos, uno de ellos un menor, han sido puestos a disposición primero de las autoridades médicas y después de las autoridades judiciales. Bueno, es una manera meliflua, beatífica, la del ministro Villegas, de decirle al mundo que su ejército ha matado, y en lo que a mí respecta, muy bien hecho, a 11 terroristas de las FARC. Dice el ministro, ya no están con nosotros. Parece un cura. Ya no están con nosotros. No, los han matado, ¿no? En realidad nunca estuvieron con nosotros, ¿no? En todo caso estaban contra nosotros, ¿no? Pero que el ministro diga, hemos matado o eliminado o aniquilado o dado de baja. A Santos le gustaba decir dado de baja cuando era ministro de Uribe, ¿no? Antes de la traición. Pero decir ya no están con nosotros, la verdad tiene un punto de ironía negra, ¿no? Y nos podría explicar entonces el ministro Villegas, si están matando a terroristas de la FARC, es que las FARC están en pie, ¿no? Y tienen hombres armados, y combaten con las fuerzas militares de Colombia. Y entonces, ¿no era que las FARC habían entregado las armas y se habían rendido? Si Santos el año 2010, cuando tomó posesión, agosto 7 de 2010, se hubiera propuesto aniquilar militarmente a las FARC, lo hubiese podido hacer en 1 año, 2 años. Las FARC estaban muy diezmadas entonces, y con la nueva tecnología y los drones era bastante fácil hacer con Timochenko, con Iván Márquez, con Santrich, lo que han hecho con estos 11 en la madrugada de ayer. Pero Santos estaba, por supuesto,
hipnotizado, mentalmente colonizado por Gabo y por Fidel Castro. Y ellos le dictaron el guión de la paz en La Habana, el premio Nobel en Oslo, y Santos, por supuesto, masajeado, cosquilleado en su vanidad, se compró el plan. Bueno, pero decir que a las FARC no se las podía derrotar militarmente es una falacia. Sí se podía. Otra cosa es que no se quiso. Y Santos les dijo, vayan muchachones a La Habana, negociamos la paz, me dan el Nobel y yo, en lugar de meterlos en la cárcel, los mando al Congreso. Este fue el acuerdo diseñado por Gabo y por Fidel, que Santos, mansito, dócilmente, se compró a cambio de un Nobel de la Paz. No era poco premio. El general Mejía, jefe del ejército colombiano, está exultante, se vanagloria de haber... Él no dice ya no están con nosotros, él dice neutralizado. Bueno, ese verbo me gusta más. Neutralizado a más de 400 terroristas de la FARC. O sea que abundan todavía estos angelotes. Estas neutralizaciones, dice, bueno, los militares siempre han tenido, claro, una relación promiscua con el idioma, ¿no? Pero en realidad los están matando por centenares. En lo que a mí respecta está muy bien. Con los terroristas no hay que tener contemplaciones, no hay que tener compasión. Es una pena que no hayan neutralizado antes a Santrich, a Catatumbo, y a Márquez, y a Timochenko. A todos estos también había que neutralizarlos, pero bueno, en fin. Uno de los terroristas de las FARC que sigue vivito y coleando, secuestrando y matando, nacido en el Ecuador, alias Guacho, dicen que está paranoico y que mató a su guardaespaldas. Bueno, general Mejía, eso de la espada de la justicia retóricamente tiene, por supuesto, cierta música, pero la verdad de las cosas es que sobre los terroristas de las FARC no ha caído la espada de la justicia. Lo que ha hecho Santos es exactamente exonerarlos de pasar por la espada de la justicia. Muy por el contrario, los ha prohijado, los ha apañado. Ninguna espada, señor, ninguna. Les ha puesto alfombra roja al Congreso. Y eso, por supuesto, sienta un mal precedente, porque todos los jóvenes de las FARC que todavía tienen bríos para seguir secuestrando, matando y vendiendo cocaína, dicen, me jubilaré cuando llegue a los 70 como Timochenko. Entre tanto, déjenme disfrutar de este oficio que es mi vocación natural, el crimen, derramar sangre inocente. Bueno, envalentonados, los otros chicos buenos del ELN, que para mí todos son terroristas, no me digan guerrilleros, no, no me digan rebeldes, no, rebelde era yo con 18 años fumando marihuana, pero rebelde, no, el que secuestra y mata no es pues un rebelde, no fastidie, ¿no? Son terroristas. Estos terroristas del ELN le dicen a Santos, estamos esperándote en la mesa, y a Duque de paso, a Duque o a Petro, pero yo creo que Duque va a ser el que prevalezca al final, le dicen, acá te esperamos. La guerrilla del ELN espera los resultados de las elecciones para aclarar el futuro de los diálogos de paz con el gobierno colombiano. El derechista Iván Duque, favorito para ganar la presidencia en el balotaje del 17 de junio, tiene reparos sobre las conversaciones. Pero los guerrilleros no planean dejar el proceso. A nosotros nos dieron una instrucción: prohibido levantarse de la mesa. Entonces, si gana el señor Duque, pues ahí nos va a encontrar en la mesa. Habría que preguntarle a este mamerto. En Colombia designan a los comunistas de la vieja guardia, impermeables a la razón, mamerto. Habría que preguntarle quién le dio esa instrucción, ¿no? Supongo que desde La Habana le dieron esa instrucción para que él la obedezca tan sumiso. Bueno, esta encuesta de Invamer, colombiana, que no se pudo divulgar una semana antes de los comicios de anteayer, domingo 27 de mayo, acertó de una manera admirable. Fíjense, la encuesta no publicada es la que está a la izquierda, ¿no? A Duque le dieron 39,5, sacó 39,1. Falló por 4 décimas. A Petro 24,8, sacó 25,1. Falló por 3 décimas. Y a Fajardo 23,3, sacó 23,4, por 4 décimas. La pregunta es, si hubieran publicado esta encuesta, ¿no habría pasado Fajardo a Duque? Yo creo que sí. Si los colombianos hubieran sabido una semana antes que Fajardo estaba a 1,5 puntos de Petro, yo creo que Fajardo lo pasaba. Pero las últimas encuestas de las que podíamos hablar
situaban a Sergio Fajardo en alrededor de 17 o 18. O sea que si la elección hubiera sido el próximo domingo, 3 de junio, yo digo que Fajardo pasaba a Petro y Fajardo se metía en la segunda vuelta. ¿Esto era bueno para Colombia? Yo creo que sí. Una segunda vuelta entre Duque y Fajardo a mí me hubiera tenido más tranquilo. Ahora bien, y esta es una pregunta maléfica, ¿qué le convenía más a Duque? ¿Ir a una segunda vuelta con el chavista Petro o con el izquierdista democrático, moderado, inteligente, matemático, profesor Fajardo? A Duque le conviene mucho más Petro. Todas las encuestas demuestran que Duque contra Petro gana holgadamente. Duque contra Fajardo, la cosa era por puesta de mano, ¿no? La prensa internacional certifica que la segunda vuelta, junio 17, 2 días antes de que Colombia debute en el Mundial, contra Japón me parece, el martes 19 de junio, bueno, la segunda vuelta será entre Duque y Petro. Pequeño detalle, ¿eh? Duque le ha sacado 2.700.000 votos a Petro. No será fácil para Petro remontar esa diferencia. Los colombianos despertaron el lunes en una situación electoral inédita para el país. Tras la votación del domingo, deberán definir a su próximo presidente en un balotaje que por primera vez enfrentará a la derecha contra la izquierda. El conservador Iván Duque triunfó en la primera vuelta con el 39,1% de los votos, aunque fueron insuficientes para evitar ir de nuevo a las urnas contra el exguerrillero Gustavo Petro, que sumó un 25%. Pues pienso que vamos a seguir con la derecha, no va a pasar nada, vamos a continuar igual. Duque, un ex senador de 41 años sin mayor recorrido público, ha competido con el respaldo del popular expresidente Álvaro Uribe. Algunos analistas interpretan su victoria como una muestra de la vigencia que aún tiene el uribismo. Yo no sé si es verdad que es la primera vez que los colombianos van a elegir entre la derecha y la izquierda, ¿no? Antes era entre conservadores y liberales. Pero, por ejemplo, cuando ganó Ernesto Samper, ¿se acuerdan? Que luego fue acusado de recibir dineros de narcotráfico. Ernesto Samper le ganó. Ernesto Samper era de izquierda y ahora es todavía mucho más de izquierda, recalcitrante, chavista. Entonces Samper le ganó a Pastrana por poco y Samper era la izquierda, ¿no? Lo que ocurre es que Petro es una izquierda sospechosa de ser chavista, antidemocrática, ¿no? Y esto sí es un fenómeno nuevo en Colombia. Bueno, dicen también que Petro ganó entre los jóvenes bogotanos, entre los afroamericanos y entre los indígenas. Petro logró meter a la izquierda en una pelea que históricamente ha sido entre derechas y ganó en regiones de mayoría negra e indígena, pero arrastra una imagen negativa por sus simpatías en el pasado con el chavismo, impopular en Colombia, aunque se haya desmarcado del gobierno de Nicolás Maduro. De pronto votaron por Duque, que fue el que ganó, más por el orden social, pero pues no iría, no, o sea, ninguno de los dos candidatos que van a segunda vuelta son mis aspirantes, realmente. La implementación de la paz con las FARC también se mantiene en vilo, con el derechista que promete minar el camino de los exguerrilleros en la política y un izquierdista que apuesta por honrar los compromisos. Tengo que correr brevemente a la publicidad. Más adelante voy a seguir repasando con ustedes, si me acompañan, la fascinante campaña presidencial colombiana. He hecho toda clase de números hoy y creo que Duque va a ganar en segunda vuelta. Creo que Duque va a sacar entre 9 y 10 millones de votos y creo que Petro va a sacar entre 8 y 9 millones de votos. Me parece que si no ocurre un cataclismo, Duque le debería ganar más o menos por 1 millón, 1,5 millones de votos a Petro en segunda vuelta. Más adelante viene un brillantísimo historiador venezolano, Elías Pino Iturrieta. No se lo pueden perder. Bienvenidos de vuelta. En un momentito voy a conversar con un brillantísimo historiador venezolano, Elías Pino Iturrieta, que es también editor del diario El Nacional. No se lo pierdan, por favor, está de visita en nuestra ciudad, va a dar mañana una conferencia en la librería Altamira. Es un hombre inteligentísimo que nos honra con su visita aquí esta noche. Bueno, en Colombia hay elecciones ya prontito, ¿no? La segunda vuelta es el 17 de junio y ya este viernes es 1 de junio, o sea que estamos a 2 semanas y media, más o menos, ¿no? Más o menos. La cosa es entre Duque y Petro, Petro y Duque, ¿no? Petro no es para desdeñar tampoco, no hay que subestimarlo, ¿eh? Es un adversario de cuidado. Su hija Antonella, de 9 años, el domingo a la noche, en el discurso eufórico, porque logró pasar a la segunda vuelta y a punto estuvo de perderlo a manos de Sergio Fajardo, Antonella demostró que
no se deja arredrar cuando se trata de hablar en público. Iván Duque, senador, 41 años, vivió 12, 13 años en Washington, habla inglés perfectamente, esto no se puede decir de cualquier político latinoamericano, 7,5 millones de votos. Yo creo que es claramente el favorito, al margen de mis simpatías, ¿no? Iván Duque pasó por la radio en Bogotá y expuso con bastante lucidez, porque Duque habla y se deja entender sus ideas respecto de los adictos a las drogas, qué hacer con los adictos, qué hacer con la cantidad de drogas que se les encuentra. ¿Qué he dicho yo? Hombre, al adicto no lo podemos llevar a la cárcel. Al adicto lo que hay es que darle rehabilitación. Y esa rehabilitación también requiere que el sistema de salud algo haga, y eso vale plata. Sí. Entonces también nos toca dimensionarlo y hacerlo. Cuando yo he dicho prohibir la dosis personal, claro, unos candidatos, ¿qué quiere meter a la cárcel a todo el que tenga un porro? No, esa no es mi propuesta. Mi propuesta es cualquier dosis se decomisa, que es una sanción administrativa, que no es carcelaria, pero se decomisa. Y al jíbaro, al que la está comercializando en la calle, a ese sí hay que llevarlo a la cárcel. Y la pregunta es, el que decomisa la dosis, ¿qué hace con la dosis? Esa es una pregunta suspicaz, ¿no? Porque claro, se decomisa, pero luego, ¿qué pasa? Bueno, Iván es muy listo, Iván, ¿no? Entonces dice que hay que tener el ojo puesto en los precursores químicos. Yo no había escuchado nunca esto, pero supongo que son las sustancias que se usan en los laboratorios para hacer cocaína, por ejemplo. Y algo que quiero decir, como presidente de la República, voy a moverme internacionalmente para pedirle a todos los países que producen y venden precursores químicos que entreguen las órdenes de despacho totalmente transparentes, porque no podemos tener un discurso de doble moral donde hablan de la lucha o hablan de la legalización y por otro lado terminan auspiciando la comercialización ilícita de precursores que terminan en los países como el nuestro pagándolo. Claro. Entonces quiero internacionalmente exigir eso, que también es una herramienta nuestra para contener el mercado ilícito. Es tremendo, Iván, ¿eh? Si Petro habla bien, Duque habla mejor, ¿eh? Habla mejor. Es un avión. Yo no lo veo perdiendo el 17 de junio. No hay manera. Yo he hecho mis cálculos. Tiene 7,5 millones, casi 7,600,000. Digamos 7,5 millones. Con 1 milloncito de los 4,5 de Fajardo, está en 8,5. ¿No? Y con 700,000 del 1.400.000 que votó por Vargas Lleras. O sea, la mitad de los de Vargas Lleras se van con Duque. Ya está. Ya está, ahí nomás tiene 9,200,000 votos. No le va a alcanzar. Petro no va a poder llegar a 9 millones de votos. No creo que los 400,000 de la calle se vayan con Duque. Estoy contando que todos esos se van con Petro. Pero no le va a alcanzar a Petro. Bueno, Duque habló también sobre las FARC y el narcotráfico y dijo que, claro, que no han colaborado. Pero es que no solo no han colaborado, es que en el caso de Santrich y del sobrino de Márquez, Marlon Marín, han seguido vendiendo cocaína a los mexicanos después de firmado el acuerdo de paz. Lo quiero poner en el marco de una obligación de las FARC. Las FARC cuando firmaron el acuerdo dijeron vamos a colaborar para desmontar el narcotráfico. Como organización, no al menudeo, no el cabecilla tal y el cabecilla tal. Yo hubiera esperado que 1 año y medio después de haberse firmado los acuerdos, nos dijeran, mire, estos eran los laboratorios, estas eran las rutas, así lavábamos la plata, por aquí exportábamos, esta era la forma en la que escondíamos. Pero eso no es parte de lo que tienen que decir ante la JEP, yo creo que como jefes de organización. Yo creo que eso no debería ser menudeado. Si ellos lo tenían como organización y hubieran entregado esa información oportunamente, es decir, hace 1 año y medio o hace 6 meses, seguramente no estaríamos viviendo la tragedia de ver a alias Guacho conectado con el cartel de Sinaloa. Fajardo, entre tanto, dice ni Duque ni Petro. Y yo llevo diciendo todo este tiempo que ni Duque ni Petro. Entonces eso es lo que yo he dicho. Pero estamos en una coalición, yo soy el candidato de la coalición, así nos presentamos el 20 de diciembre, y ahí esa responsabilidad. Tendremos las discusiones que tengamos que tener. Claudia López, Jorge Robledo, Antanas Mocus y yo, cada quien va a hablar en su espacio y nos tenemos que sentar a discutir sobre cómo nos vamos a presentar al país. Es una decisión seria, porque representamos un trabajo, un esfuerzo que hemos hecho y lo tenemos que hacer visible y tangible a la comunidad, a Colombia, que hay que cuidar mucho porque aquí hay muchas cosas en riesgo desde mi perspectiva. Es un buen muchacho, Fajardo, yo le tengo simpatía. Creo que puede ser presidente de Colombia más adelante, es lo suficientemente joven. Yo creo que a Sergio no le conviene apoyar ni a Petro
ni a Duque. No le conviene. Si lo hace, le va a pasar lo mismo que le ocurrió a Vargas Lleras. Vargas Lleras fue candidato presidencial el año 2010. Contra Mockus, contra Santos. Perdió. Y el año 2014 se subió al tranvía de Santos, fue vicepresidente de Santos. Allí se acabó su carrera presidencial. Y ahora lo ha pagado caro. Entonces, el problema es que si Fajardo dice yo apoyo a Duque, ya está. Ya no podrá ser el cambio contra Duque en 4 años, ¿verdad? Y que no se le ocurra decir yo apoyo a Petro. Esto es lo que le está susurrando Claudia López y otra gente. Si Fajardo apoya a Petro, yo creo que va a decepcionar a muchos de sus electores no chavistas. O sea, lo astuto para Sergio es decir, dejo a mis votantes en libertad, que por otra parte, aun si no los deja, también están en libertad, ¿no es cierto? O sea, lo más astuto es no apoyar a ninguno de los dos, quedarse al medio y ser leal oposición, pero oposición. Si te subes al carro del gobierno, después no puedes decir yo soy el cambio. Por eso Vargas Lleras estaba lastrado, no digamos ya de la calle, ¿no? Duque dice que está cansado y triste, pero también contento. Le creo lo de cansado y triste, lo de contento no se lo creo. Bueno, en un momentito voy a conversar con una mente brillante, un prestigiosísimo historiador, Elías Pino Iturrieta, venezolano, de paso aquí en Miami. Para mí es un verdadero honor, y no lo digo de una manera retórica, recibir esta noche a don Elías Pino Iturrieta. Él es historiador, es profesor universitario, es escritor, es periodista venezolano, editor del Diario Nacional. Por favor, un aplauso para don Elías. Gracias por estar aquí, Elías. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué te trae a Miami? Me trae a Miami la posibilidad de hablar de nosotros los venezolanos, Jaime. Se sabe bastante, y tú lo has dicho mucho en este programa, que estamos en un disparadero terrible. La situación de Venezuela es dolorosa, pueden utilizar otros adjetivos. Y tiene que haber una explicación que no se limite al presente, porque las cosas no comienzan con nuestra partida de nacimiento, vienen de mucho, muy atrás. Entonces la idea es plantear desde la perspectiva de la historia de las mentalidades cuáles pueden ser los motivos que nos han conducido a esta estrechez y a esta situación tan precaria que vivimos. Se dicen muchas cosas, claro, como tú eres descendiente de la cultura española, no sirve para nada, eso no es cierto. España nos está dando lecciones que indican lo contrario. Una sociedad democrática e industrializada no puede ser la responsable de nuestras falencias y de nuestras limitaciones. Entonces ver cómo nosotros fuimos formando una sociedad muy específica que no cumplió la meta que se habían propuesto los que llamamos padres fundadores. Venezuela ha tratado de ser como todas las que fueron colonias de España, en Hispanoamérica, república, y no lo ha logrado, sino en unos tramos muy cortos, sí, en plazos muy breves. Si no es una república, ¿qué es ahora? No, ahora es una dictadura indiscutible, una dictadura lamentable, dolorosa y patética, que nos tiene atrapados todavía como sociedad. ¿Y es también en parte una colonia cubana o esto sería mucho decir? No creo que sería mucho decir. Si las decisiones se toman en La Habana y si en los cuarteles de Venezuela está la bandera de Venezuela, pero hay un mástil al lado con la bandera de Cuba, evidentemente... Es así. Es así, sin esto duda. Es increíble. Eso es así. Entonces, evidentemente que estamos colonizados por un poder extranjero. El gobierno de Venezuela está pagándole petróleo, compra petróleo para Cuba, mientras la sociedad... paga al ejército invasor. Esto se lo dijo Ledesma a Mike Pence. Bueno, ahí está. El único país del mundo que le paga al ejército invasor. Así es, una maravilla. Una maravilla, Entonces, ¿no? evidentemente, es una colonia en ese sentido. Ahora, cuando Chávez ganó hace 20 años, a fines del 98, yo recuerdo que en las discusiones con amigos acá, cubanos, venezolanos, españoles, había un grupo que decía, Chávez es un moderado, es un socialdemócrata, no es un comunista. Y había otro grupo, creo que minoritario, Elías, que decía, no, Chávez ha hecho una campaña embustera, ha fingido ser un moderado, pero ya está colonizado mentalmente por Fidel Castro y en ese camino va. ¿Tú qué sospechabas o qué presentías entonces de Chávez?
No presentía nada, yo estaba absolutamente seguro de que iba a ser una dictadura de tipo militar. No me imaginé jamás que fuera este socialismo escandaloso y patético, pero sí que estábamos frente a una militarada como muchas otras que habían sucedido. Yo estaba en esos días en México y una colega mexicana, historiadora, cuando me vio después del golpe de Chávez, antes de que ganara las elecciones, me dijo: venezolanos, haitianos de tierra firme. Y decía: ¿y por qué? Tiene razón, aquí hay una militarada, aquí hay un golpe de fuerza que se está preparando y que va a romper toda la trayectoria democrática que habíamos iniciado o reiniciado a partir del año 58. Cuando se va a principios de ese año Pérez Jiménez. Es que uno de los grandes malentendidos que yo he atestiguado es que de pronto Chávez instaló la tesis de que esos 40 años, del 58 al 98, esos 40 años fueron malísimos para Venezuela. Absolutamente. Y fue lo contrario, ¿no? Claro. Fueron años de gran libertad y prosperidad. Él llegó a decir además, Jaime, una cosa escandalosa, extraordinariamente escandalosa, cuando estaba en la campaña electoral. Estamos viviendo en el siglo XX, el siglo perdido de Venezuela. Todo lo contrario. Es el siglo que gracias al chorro de petróleo nos modifica la vida, nos educa, nos hace más sanos, más cosmopolitas, más enterados. Eso es el siglo XX venezolano. Chávez dice que es el siglo perdido. Por ahí viene la idea de algo que ha manejado muy bien y que le importa mucho a un historiador, que es la modificación de los recuerdos. En la medida en que no tienen mensajes, sino que dicen las mismas tonterías de siempre, quieren inventar o manipular la historia y tienen a la perfección la estrella. Aquí está Bolívar. Como Bolívar ha servido para todo, pues también puede servirnos a nosotros para hacer el socialismo del siglo XXI, porque Bolívar fue socialista. Una cosa verdaderamente enloquecida. ¿Bolívar fue socialista? Pero ¿cómo va a haber sido socialista un aristócrata, del siglo XIX venezolano? En Francia y absolutamente, un hombre ilustrado. Y muy rico. Claro. Así es. Y que le tenía mucha desconfianza al pueblo. Él llegó a temerle a lo que él mismo denominaba en sus escritos la pardocracia. Estamos sentados sobre el volcán de la pardocracia, hay que tener mucho cuidado. No había oído esa expresión, la pardocracia. Ese es de Bolívar, la utiliza mucho. Si hubieran coincidido en el tiempo Bolívar y Chávez, Bolívar jamás hubiera sido chavista, ¿no? Pero por supuesto, creo que ni siquiera le hubiera dado audiencia. Exacto. Sí, Bolívar era un aristócrata y este debería ser de las castas inadmisibles en el círculo de los blancos criollos. Ahora, ¿quién es para ti el mejor presidente democrático que ha tenido Venezuela desde que tú tienes uso de razón? La democracia venezolana es una conjunción de factores y de personalidades, pero si se tiene que escoger una figura, necesariamente es la de Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt primero crea un partido político de mucho arraigo popular. En eso tiene mucho que ver el APRA del Perú. Él se fija mucho en ese modelo cuando en Haya de la Torre. Y en Haya, y ese discurso lo traslada a Venezuela y logra crear una fortaleza popular. Una izquierda democrática. Exactamente. Y después del año 58, si tuvo algunas orientaciones izquierdistas, las modera, acepta las buenas relaciones con los Estados Unidos, la fortalece y comienza este proceso tan importante de cohabitación republicana, que es la que se inicia en el año 58. Fue una maravilla, esas 4 décadas de punto fijo fueron una bendición para Venezuela. Venezuela era la envidia de América del Sur. Así es. Y claro, los 3 primeros gobiernos, por ejemplo, el gobierno del presidente Betancourt, el gobierno del presidente León y el primer gobierno del presidente Caldera, formaron parte de ese proceso de punto fijo, que significó aliarse contra la extrema izquierda y contra la extrema derecha, contra las guerrillas, contra Fidel Castro y contra los restos del perejimenismo que todavía existían. Eso se trabaja durante 15 años para crear una república distinta de la del pasado, y eso es fundamental. Es una época, si se puede utilizar el término, estelar de la historia de Venezuela. Ahora, ¿por qué, querido Elías, el segundo Carlos Andrés y el segundo Caldera terminaron tan mal y yo creo que incubaron el demonio de Chávez? Hay muchos factores. Quizá pueda ser importante el siguiente. La democracia del año 58, que se establece ya
y uno cree que definitivamente en el año 58, depende de organizaciones políticas que ya están arraigadas, fundamentalmente de dos, que serían Acción Democrática y el Partido Social Cristiano, que nosotros llamamos COPEI. Sí. El primero de Rómulo Betancourt y el segundo fundado por Caldera. Esas organizaciones dejan de ser lo que fueron y se van desmoronando poco a poco. Y van a ser reemplazadas por personalismos. Sí. Por figuras aclimatadas en el seno de esas organizaciones políticas, pero que quieren hacer, que confunden la historia de Venezuela con su autobiografía y con sus intereses. Y comienza entonces la utilización del partido político para intereses partidarios, privados, pequeños, para facciones. Y eso determina la dificultad que tienen los partidos políticos de ser frenos o contrapesos de los personalismos, que en este caso llegarían a su clímax con una figura como Carlos Andrés Pérez, pienso yo. O sea que el fracaso de los partidos abrió las puertas al caudillismo, ¿verdad? Por supuesto, y le puso alfombra roja al chavismo. Chavismo. Ahora, ¿fue un error histórico de Caldera amnistiar a Chávez en 94? Caldera no lo amnistía. Caldera hace un sobreseimiento. Ya. Ahí hay una situación que es la siguiente. Hay un gran desencanto con la democracia representativa. Sí, la gente no quiere votar, los partidos no sirven. Ocurre el golpe de Chávez, fracasado por fortuna. Son hechos presos Chávez y sus socios conspiradores. sus conspiradores. Y hay una reacción favorable a su libertad. Sí. Son cosas que la gente no recuerda porque no tienen por qué recordar. Organizaciones tan importantes como gentes de fe de cámaras, pero por ejemplo la conferencia episcopal, que ahora es tan importante, le dijo al presidente de la República que lo sacara de la cárcel. Y los señores de los medios de comunicación, los dueños de las televisoras, muchos banqueros, asediaron al presidente Caldera. Pidiendo la libertad. Pidiendo la libertad de un sujeto inofensivo. Sí. Ese es un mediocre y un tonto y no va a pasar absolutamente nada. Y ante esa situación Caldera tomó una decisión que fue catastrófica, pero que no fue de su responsabilidad exclusiva. Es que tú eres un historiador muy fino y muy justo. Es muy fácil ser historiador con el periódico de lunes, ¿no? Sí. Pero en ese toro pasado. Claro, a toro pasado. Pero en ese contexto, muchas fuerzas poderosas de la sociedad venezolana pedían la libertad del espadón, del golpista. Absolutamente. Ese sin uniforme va a ser un idiota. Pues no fue. Regresamos en 2 minutitos. Quédate con nosotros hasta el final, por favor. Es un gran honor escucharte con Elías Pino Iturrieta. La conferencia es mañana en la librería Altamira de Coral Gables a las 6:30 de la tarde. No se la pierdan. Además es un evento gratuito, Camilo, ¿no? No hay que pagar un poquito. Por eso, hay que pagar un poquito. Bueno, las cosas buenas hay que... Gracias, Jaime. Claro, hay que pagar un poquito, pero una cosa minúscula con lo que ustedes pueden aprender del gran Elías Pino Iturrieta. Ya volvemos. Estoy conversando con el gran historiador venezolano, editor del Diario El Nacional, Elías Pino Iturrieta. ¿El Diario El Nacional circula siempre todos los días, Elías? Todavía. Sí. Todavía, en medio de las presiones y de las persecuciones de la dictadura, el Nacional sale todos los días, sin papel o con muy poco papel, con muy poca tinta, con menos personal, porque... Pero está en pie, pero está en pie, todos los días sale. Ahora hay una nueva amenaza, se nos está acusando de traición a la patria. No sabemos por qué motivo, a lo mejor reflejar la realidad para la dictadura significa traición a la patria, pero es un proceso que empezó hace 5 días y que no sabemos cómo va a terminar, pero estamos en ese nuevo capítulo. Bueno, me saco el sombrero ante ti, ante Miguel Enrique Otero, ante todo el equipo del Nacional. ¿Tú podrías saber? Miguel Enrique con mucho tiempo fuera del país porque no puede estar allí, Miguel Enrique Otero. Sí. Tú podrías haberte ido también y no te has ido. ¿Por qué has elegido quedarte, Elías? Bueno, yo he elegido quedarme porque, no sé, será que creo que no debo estar en otro lugar. Yo pienso que... Ese es tu lugar en el mundo. Creo que me toca estar allí, sí. Y creo que algún rol se hace escribiendo o diciendo las cosas que permiten todavía, sí. Y además porque estoy admirado con la juventud. Estos muchachos nuevos son deslumbrantes. Yo creo que el futuro depende de esa generación que cronológicamente no tuvo nada que ver con la democracia representativa. Nació justo cuando ella terminaba y se desarrolló a partir de la dictadura de Chávez.
y de Maduro. Comparto tu optimismo con relación a los jóvenes de hoy. Una maravilla. Ahora, ¿cuál es tu lectura, tu percepción del drama, de la catástrofe venezolana? Maduro se ha hecho reelegir, pero la abstención bordeó el 80%, el fraude ha sido grosero, el mundo no lo reconoce, carece de legitimidad. Yo lo veo como en un ostracismo, ¿no? Tiene muy pocos aliados. ¿Cómo crees que puede salir tu país de este embrollo trágico, Elías? No tengo una respuesta seria, pero lo que tú dices es verdad. Está acorralada la dictadura. Sí. Pero quizá el elemento más importante sea el de la abstención, porque nadie puede atribuirse la paternidad de la abstención. La oposición, que ha hecho un gran trabajo, llamó a no votar, pero apenas lo hizo fugazmente y se salió a ver los toros desde la barrera. Sí. Nadie, ellos mismos quizás, pudieron imaginar que aquello iba a ser tan aplastante. Sí. O sea que acertaron, ¿no? Acertaron al pedir la abstención. Pero no al atribuirse el hecho de la abstención. Yo creo que la abstención fue autónoma. Sí. Fue obra de la propia sociedad. Comprendo. Porque tomó una decisión nacida de la madurez provocada por estos 18 años de horror. Sí, de horror. Y por eso no atendió sino a su interés y a su necesidad, sin fijarse en el mensaje, porque además el mensaje de la MUDO, del Frente Amplio, que son los de la oposición, fue muy intermitente y muy pasajero, muy superficial. Sí. Hubo un candidato de oposición que evidentemente no calzaba las botas y lo arrinconaron y lo echaron. Sí. Y Maduro se quedó solo. Allá Maduro con su problema, y yo no sé cómo lo resolverá, pero la dirigencia tiene que fijarse en la existencia de una cosa inédita en la historia de Venezuela, que es una decisión popular nacida del seno de la sociedad civil. Con presidencia del liderazgo opositor, independiente Con presidencia del liderazgo opositor. Yo creo que eso es bien importante. Sí, es una lectura que yo no había hecho. Eso es bien importante. Ningún líder, ni ningún partido de oposición, ni ninguna organización se puede atribuir esta abstención que supera el 80%. Los números han sido modificados escandalosamente por el Consejo Nacional Electoral. Es que Maduro yo creo que sacó 2 millones de votos. Así es. Le han dado 6. Así es. Y dijeron que la abstención había sido de 52, Mentira. No, la abstención ha sido de 82. Exactamente. Ahora, Elías, ¿el triunfo de Maduro ha sido pírrico? Quiero decir, ¿Maduro sale debilitado del fraude? Maduro tiene... Tú hablabas de la reacción internacional. Esa reacción internacional es más voluminosa como consecuencia del fraude. Sí, sí. Y eso hace más precaria su administración. ¿Y crees que los militares de tu país, en un futuro más o menos cercano, van a levantarse en armas contra Maduro y Cabello? Los militares fueron los testigos más cercanos del fraude y fueron los testigos más cercanos de la abstención. Exacto. Porque hay una organización cuidadora del sistema electoral que se llama el Plan República. El Plan República es una operación militar. De manera que ellos son testigos de primera fila de cómo hubo fraude y de cómo hubo abstención. Sin embargo, 15 minutos antes de que el Consejo Nacional Electoral diera estos números tan escandalosamente inflados y tan tergiversados, el alto mando militar, con el ministro de la Defensa a la cabeza, dijo que todo había sido una maravilla y que por supuesto la democracia salía fortalecida. O sea que los militares aprobaron el fraude. Aprobaron el fraude y fueron el prólogo del fraude porque hablaron de eso, hablaron de los maravillosos resultados 15 minutos antes. Sí. Era para responder tu pregunta, yo no miraría al cuartel con buenos ojos para pensar en que por ahí puede estar la llave que abrirá el candado. ¿Y entonces dónde estaría la llave, querido Elías? En esta multitud. En la sociedad democrática. Sí, porque jóvenes. Yo pienso que la abstención no fue pasividad, sino todo lo contrario, fue beligerancia. De acuerdo, fue un acto de rebeldía. Exactamente. De beligerancia. Eso es muy importante. Con lo cual tú, digamos, cifras cierta esperanza en que los jóvenes libertarios de tu país se vuelquen a las calles como el año pasado. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. Yo pienso que ahora hay elecciones estudiantiles,
Esta semana son las de la Universidad Católica, después vienen las de las otras universidades públicas. Sí. Yo creo que eso va a ser un elemento muy importante para que ellos se reorganicen y piensen en el futuro inmediato. ¿Sería deseable o conveniente una intervención de los Estados Unidos como intervino Bush papá en Panamá el año 89 contra una narcodictadura, la de Noriega, o tú no la verías con simpatía? Yo creo que sería una equivocación en este momento. ¿Por qué? Porque una invasión significa muerte y sangre. Y ya tenemos suficiente muerte y suficiente sangre. Yo creo que ese es un elemento, un argumento que pudiera funcionar. Pero también porque, caramba, denos la oportunidad de arreglarnos solos. Si lo hemos hecho en el pasado, ¿por qué no lo hacemos ahora? Yo escribí un texto que se llama "De peores hemos salido". Bueno, si salimos de peores, si nos levantamos cabezas después de la independencia, si levantamos cabezas después de la guerra federal, si levantamos cabezas después de una de las dictaduras más pavorosas de América Latina, que fue la de Juan Vicente Gómez, ¿por qué no podemos levantar cabeza ahora? En esas anteriores triunfos de la sociedad no hubo presencia foránea. Con lo cual ha habido, aunque no lo crean, ha habido peores que Maduro. Ha habido peores que Maduro, así, aunque no lo crean. Ese es un mensaje optimista. Ese es un mensaje optimista, Juan Vicente Gómez duró 27 años. 27, justo. 27 años. Se murió de viejo. Exacto, murió en el poder, murió en su casa. O sea que no pierdan el optimismo, no pierdan el optimismo. Es verdad que la llave está en el corazón de cada venezolano. Absolutamente. No está en la Casa Blanca ni está en los cuarteles. Así es. Qué bueno esto que has dicho. Quédate con nosotros, por favor. Regresamos con Elías Pino Iturrieta. La cita es mañana en Altamira, la librería Altamira, Coral Gables, a las 6:30 de la tarde. Por supuesto que mucha gente te va a acompañar ahí, Elías. Ya volvemos. Ha venido esta noche el gran historiador venezolano Elías Pino Iturrieta. Elías, tú decías que la llave para el conflicto, para salir, desatar el nudo en tu país, no es una invasión de Estados Unidos ni que los militares venezolanos se levanten en armas contra el dictador, sino que la propia sociedad democrática encuentre la manera, ¿no?, de emanciparse de esa tiranía. Hay aquí en el estudio un señor que plantea una, digamos, duda al respecto y dice, pero es que la sociedad ya salió a las calles el año pasado, ¿no?, y esa salida no funcionó porque la dictadura asesinó cruelmente a decenas más de un centenar de jóvenes. Entonces, ¿cómo pedirles que se vuelquen nuevamente a las calles sabiendo que los van a matar a sangre fría? ¿Qué responderías tú? Nadie está pidiendo que salgan a la calle a que los maten. Hay que ver lo que está pasando en el sentido de la madurez de la sociedad. Yo creo que la elección fallida de Maduro, o este horror que sucedió, es una demostración de cómo el pueblo se la está jugando. Tumbar a un régimen, tú lo sabes, lo que lo dijiste hace poco, aunque no estábamos en el aire, Perú arregló sus problemas sin invasión extranjera. Chile arregló sus problemas sin invasión extranjera. Y así sucesivamente. Y eran dos dictaduras que habían traído bonanza económica. Ahí está, ahí está. ¿Quién liquida a Fujimori? ¿Los marines? Pues no. El pueblo peruano, la sociedad peruana. Cada sociedad tiene sus caminos. ¿De qué maneras, qué desobediencias civiles, qué rebeldías individuales podrían ser útiles en Venezuela, por ejemplo? El problema de las desobediencias civiles es el siguiente: nunca han existido. Y eso es lo interesante de este suceso. La sociedad venezolana está haciendo cosas que no había hecho jamás. O sea que esto de la abstención, en tu mirada de historiador, es un parteaguas. Absolutamente. Sí. Y es lo que deberían entender los militares y deberían entender los políticos que han tratado de manejar la oposición. Sí. Tú me habías preguntado hace poco, pero creo que no estábamos al aire, por Leopoldo López. Bueno, Leopoldo López fue un promotor de esas manifestaciones callejeras que desembocaron en estas muertes. Sí, hace 4 años exactamente. Exacto. Ahora bien, ¿eso funcionó o no funcionó? Es evidente que
viendo las cosas desde ahora, fue una cosa muy importante desde el punto de vista de la alternativa de salir del gobierno. Ahora, quizá, y vista la experiencia terrible del año pasado, como dices tú, no conviene ya salir a las calles, porque va a haber muchos muertos inocentes, pero sí paralizar el país desde tu casa. O sea, digamos, si la sociedad entera se propone paralizar el país, lo puede hacer, ¿no? Claro, desde luego, pero hay una realidad que va a determinar eso o cosas mucho más enfáticas. El hambre, la miseria, la desatención de los hospitales, la ausencia de la mínima posibilidad de vida digna. La gente en un país que tiene tantas riquezas minerales saca la comida de la basura. La clase media no puede pagar su vida. Tú eres historiador. El hambre es un mariscal de campo. El hambre es un mariscal de campo. Que lo diga Luis XIV. Exacto. Que lo diga Luis XVI, mejor dicho. Ya está. ¿Cuántas dictaduras han caído? Así es. Porque el pueblo estaba hambriado. Exactamente. ¿No? Entonces son situaciones que no dependen de lo que pasó. Y si no le das ni de pan lo que uno tiene en la cabeza, tortas, sino que eso tiene que venir porque no hay otra manera. Tiene que suceder. Sí. Porque ¿de dónde van a sacar recursos? Además no les interesa. Les interesa controlar a la sociedad y estarían dispuestos a matar a medio pueblo. Es bien probable. Pero el pueblo tiene la necesidad de responder por su gente, por mis hijos. Otro asunto importantísimo que nunca se había visto en Venezuela y que demuestra cuál es el escándalo de la crisis. Venezuela era uno de los pueblos más sedentarios de América Latina y ahora es uno de los pueblos nómades que está por ahí pidiendo como miserable. 4 millones de venezolanos como mismo. Por el amor de Dios. Bueno, esto es solo el preludio, la abreboca. Esto continúa mañana en la librería Altamira a las 6:30 de la tarde. No se pueden perder a este maestro que es Elías Pino Iturrieta. Acompáñenlo, por favor. Él les va a iluminar un poco, no solo la historia de Venezuela, sino cómo salir de este terrible embrollo. Gracias por haber venido. Te agradezco mucho, Jaime. Fue una gran oportunidad. Gracias. Muy gentil, muy generoso. Te queremos y te admiramos. Un aplauso para Elías. Muchas gracias. Muchas gracias. Regresamos después de la pausa. Les quiero recomendar un lugar genial para ir con los chicos, para divertirse en familia. Mi mujer fue con nuestra hija Zoe y el perrito y la nana Tamara. Se llama Planet Air Sports. Es fantástico, es enorme, tiene juegos, diversiones, entretenimientos, comida deliciosa. Mi mujer me decía, unos tequeños de plátano, unos tequeños de maíz. Está en la 25 calle del Northwest y la 92 avenida. Vayan, Planet Air Sports. Se los recomiendo con entusiasmo. Ya volvemos. Qué susto nos dimos ayer lunes feriado, porque casi se nos muere nuestro perrito Leo, que es como mi hijo, no reconocido. Salió al jardín, creo que se comió un sapito y de pronto se puso a vomitar y botaba espuma blanca. Silvia lo llevó a emergencia. Yo le decía, llévalo al Mercy. Me decía, pero es un perrito. Bueno, lo salvaron. Mañana viene Humberto Rodríguez el Gato, gran personaje colombiano, no se lo pierdan.